Gobierno de México. Bueno, buenos días. Primero agradecer su compañía del jurado, de quienes me acompañan, de la directora de la línea, Eva, la doctora Eva Salgado. Voy a presentar estos avances, bueno, ya el término de mi investigación doctoral, que se titula Evocaciones fotográficas del lago de Texcoco en una semiosfera digital. Bueno, cabe decir digamos, la estructura de la tesis no va a ser conforme lo voy a ir diciendo en esta presentación. Voy a cambiar algunas cosas, digamos, por la necesidad de la explicación oral. Pero bueno, mi tesis, mi investigación se compone de, digamos, de tres campos principales: una autorreflexiva, introductoria y contextual, digamos, donde estoy posicionándome, desde dónde estoy investigando, posicionando cuál es el conflicto y el contexto discursivo, cómo se ha estudiado el lago, pues una historia socioambiental para entender la impronta del lago de Texcoco digamos, en la Cuenca de México y en nuestra región, que es en la Colhuaca, ¿no? También hay una propuesta. Está la morada teórica y metodológica, donde hablo del perfil epistemológico, que tiene como su principal fuente la antropología semiótica y la geografía crítica, y una metodológica donde explico todo el proceso, digamos, de aprehensión de los datos, de las estrategias de recopilación y de cómo organicé esa información en un acervo y después lo decanté en un corpus. Y después los resultados, que son estos sentidos lacustres, que son tres: el lago como recurso, el lago como paisaje y el lago como proyecto urbano, y una morada conclusiva donde resumiré las cuestiones en torno a las iconografías, memorias, imaginarios, y las prácticas digitales respecto al tema de investigación. Bueno, es muy importante decir cuáles son las voces que habitan la investigación. Se parte de que es una investigación encarnada en mi primer territorio, es decir, mi cuerpo, a ser originaria de Texcoco, está íntimamente ligada a la investigación, además de mi participación militante en organizaciones de defensa territorial, como es el colectivo Agua, Tierra y Libertad, la red de organizaciones ciudadanas de la Colhuacan, y un esfuerzo muy importante que se está haciendo en la región, que es la Asamblea Comunitaria y Ciudadana de la Colhuacan, ¿no? A partir de eso se da un contacto con un montón de personas que defienden el territorio y sobre todo con productores lacustres, digamos, que están ahí muy presentes en la investigación. Después, digamos, el nodo principal, que es toda la investigación que se hizo para obtener el grado en antropología en el CIESAS. Y ahí, pues, la presencia muy central de las páginas de divulgación de recuerdo y memoria en Facebook, ¿no? Que, por cierto, agradezco a Texcoco en el Tiempo y a Mejistoria Consultoría Antropológica, que son dos de las páginas que fueron muy nodales para esta investigación. Y un tercer nodo, digamos, de donde abrevo para hacer todo este análisis de las evocaciones lacustres, que es mi participación en un PRONAI del CONACYT Huamaz-Capozalco, que se llamó Ordenamiento Hídrico Colaborativo de la Cuenca de México y su entorno, donde ahí se hicieron recorridos, diálogos, intercuencas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas voces habitan esta investigación. Entonces, ¿por qué hablar del lago de Texcoco, digamos, a modo de justificación? Vivimos en un drama humano de la extinción masiva de lagos en el mundo, como el Chad en África, Urmia en Asia, en Argentina el Colhue, en Bolivia el Popó, en los límites dramáticos al que llegó el Cuitzeo el año pasado, el Pátzcuaro, y bueno, también lo que pasó hace pocos tiempo en la laguna de Zumpango, ¿no? Entonces, bueno, entender que este es un espacio que tiene una historia, una memoria geológica física de muy larga data, digamos casi como la del planeta. Y bueno, el espacio se encuentra en la Cuenca de México, que ustedes ven ahí de color amarillito, y digamos que esta es una cuenca endorreica que, digamos, por las dificultades que implicaba la construcción de ciudades y sociedades ahí, pues se fueron haciendo una serie de decisiones políticas de secar esta cuenca, ¿no? Eh, pero bueno, a pesar, digamos, de esa
de ese tajo que se hizo a la Cuenca de México y de ese drenaje que se ha hecho al sistema de lagos, bueno, hay ciertos espacios que aún existen del lado de Texcoco, ¿no? Entonces, bueno, también entender que este espacio es fundamental para entender la fisonomía urbana actual y bueno, también entender que esta área de estudio que al final acaba siendo muy chiquita, pues también tiene sus diferencias, o sea, no es un ente monolítico, ¿no? Bueno, ahí podemos ver los cuerpos de agua que existen en la actualidad. Los de azul son los vasorreguladores que se han hecho a lo largo de los años y en verde se ven los humedales que existen. Bueno, en una primera instancia yo pensaba que eran los remanentes naturales del lago de Texcoco, pero resulta que pobladores de Ixtapan en Atenco, pues han hecho mucho para que sobre todo lo que hoy se llama como Ciénaga de San Juan, aunque ellos lo nombran de otros nombres, de otras formas, perdón, es un lago producido socialmente porque fue hecho con pico y palo, trayéndose el agua de la termoeléctrica de Catepec hacia ejidos de Atenco, y digamos por eso existe ese espacio. O sea, ni siquiera ese espacio digamos, se empezó a recuperar en los años 90 y no es una cuestión actual de esta recuperación que se está haciendo en la actualidad. Bueno, también hay que entender el tema en su densidad histórica. Digamos que eso a mí me implicó adentrarme en temas de historia prehispánica, de la conquista, de la independencia, pero bueno. Básicamente el lago de Texcoco ha sido problemático desde los asentamientos prehispánicos, donde se hicieron un montón de obras para contener sus aguas, separar aguas dulces de las saladas, como albarradones, diques con puertas, etcétera. Hay que poner aquí en la mesa el papel de Nezahualcóyotl y todas las obras que realizó para que, digamos, este sistema hidráulico. Sí, sí, en el Acolhuacan, pero él también colaboró mucho con la ciudad de Tenochtitlan en acueductos, en el albarradón que lleva su nombre, etcétera, ¿no? Bueno, después durante la conquista, la traza urbana española que se sobrepone a la ciudad prehispánica, pues tiene un montón de proyectos como de secar los canales, rellenarlos, se empieza a hacer un proyecto colonial de desagüe que tardó más de 3 siglos, que digamos, fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1900, el Gran Canal de Desagüe, pero que empezó con el Tajo de Nochistongo, los canales de Huehuetoque, Guadalupe, y en la fotografía se ve ese tajo, o sea, esa barranca que se hizo para sacar el agua. Con la independencia, pues se vuelve a cambiar la trama urbana, principalmente por la desamortización de los bienes de la iglesia, digamos, la consecución de los proyectos de desagüe, y en los siglos XX y XXI, pues por la mancha exponencial urbana, por la explosión demográfica y, digamos, por esta gran construcción del sistema de drenaje profundo, el Gran Canal del Desagüe y, bueno, últimamente el túnel emisor Oriente. Bueno, en este contexto tan complejo, además se sobreponen conflictos, digamos, muy recientes, en la historia reciente, contra proyectos aeroportuarios. En 2001, en el gobierno de Fox, se intenta construir una terminal aérea en los terrenos ejidales. Surge el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como una organización regional en defensa. Se gana, digamos, que el aeropuerto no se construya vía un amparo. Y digamos, en 2006 hay una represión por parte del gobierno federal, estatal y municipal, pues bueno, se dice que es de venganza, ¿no? Otra coyuntura, en 2014, en el gobierno Peña Nieto, se pretende reactivar el aeropuerto, que ese sí se empezó a construir, pero ahora era en terrenos en zona federal, ¿no? Digamos, el conflicto por la tierra no fue tan presente, pero la movilización empezó a nombrar el lago más como sujeto político. Entonces, digamos, de una defensa de la tierra rural, de la reivindicación de los campesinos en 2001, en 2014 empieza a aparecer el lago y la cuestión ecológica como lo preponderante. Ese es el contexto discursivo de la investigación. Y bueno, hay un documento hermoso de la historia, digamos, reciente de estos conflictos, que es la Carta del Lago, con la cual en la tesis dialogamos mucho, ¿no? Y bueno, es un documento polifónico donde se habla de memorias, digamos, de todo lo que después
despojaría el aeropuerto, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es en el contexto discursivo, además del papel fundamental que tiene el lago de Texcoco para un futuro del agua en la Ciudad de México. Hay un modelo hegemónico de gestión del agua que trae agua de otras cuencas, que ve el agua como mercancía, que la expulsa hacia Tula, haciendo una zona de sacrificio, cuando podría haber un modelo alternativo que usara estos cuerpos de agua para almacenar agua, para hacer infraestructura verde como humedales, para guardar picos de lluvia, ¿no? Que tanto de falta nos hace con estas inundaciones. Bueno, en este contexto, pues, ¿cómo se ha estudiado el lago de Texcoco? Y de ahí desde nosotros donde posicionamos nuestra pregunta de investigación y digamos, lo que estamos pues aportando al campo de estudio del lago de Texcoco. Esto es, digamos, hay todas las disciplinas están en juego en este espacio tan nodal para la Ciudad de México, y podemos decir que las ciencias naturales lo ven como un ecosistema en crisis, las ciencias espaciales como el ordenamiento territorial, ingeniería civil, arquitectura y urbanismo, geografía física, como un recurso para el desarrollo, como un obstáculo para el progreso, como un lugar de proyecciones utópicas en la arquitectura, por ejemplo, estos proyectos de México Ciudad Futura, digamos que proyectaban el aeropuerto y junto al lago, etcétera, ¿no? Dentro de las ciencias sociales y humanidades es más complejo el tema. Hay trabajos de historia, geografía histórica, que ven como el tiempo, espacio y las culturas lacustres y su vinculación con la desaparición y las políticas públicas. Desde la ecología política se critica el modelo de desarrollo que ha pasado ahí. Desde las ciencias políticas se han estudiado las coyunturas de 2001, 2006, 2014. Desde la historia del arte, la literatura y las artes visuales se ha hecho una crítica de las formas de representar al lago de Texcoco. Hay trabajos muy interesantes. Y bueno, en nuestro campo, que son estas ciencias vinculadas a la antropología, como la arqueología, la etnología, la etnografía, hay digamos, estudios muy tradicionales y que incluso tienen mucha presencia en esta institución, por ejemplo, como los trabajos de Palermo, ¿no? Y bueno, antes de ellos hubo una generación de antropólogos, etnógrafos extranjeros que vinieron a estudiar el lago, y bueno, que yo subrayo ahí con negro, y que toman fotos del lago, ¿no? Entonces, digamos, estos estudiosos además tienen un acervo muy importante de imágenes y pues, digamos, ahí tanto son estudiosos, pero también documentan lo que ha pasado en el espacio. Y bueno, últimamente hay trabajos muy recientes que ven, digamos, al lago en su intrincada historia actual con los proyectos aeroportuarios, y bueno, lo empiezan a nombrar desde la etnografía del paisaje ausente como un espectro, como un necropaisaje, como también, o sea, frente al necropaisaje hay una persistencia de estos vaivenes humanos y más que humanos. Se empieza a nombrar el lago como en su centralidad, temas sobre restauración ambiental, y bueno, también la producción destructiva del espacio, viéndolo como una ruina y fango, pero también a la vez digamos, comparándolo con vivencias de vida digna, ¿no? Bueno, hay un trabajo muy importante para la investigación desde la antropología semiótica que se hace en la ENA, y que justo empieza a hablar de digamos, cruce entre memorias, resistencias, análisis del discurso y pensamiento decolonial, y empieza a nombrar la semiósfera Acolhua desde el arte callejero, inatenco sobre todo, y también pues habla de procesos de la memoria discursiva. Bueno, ¿qué aporta nuestra investigación? Pues es un estudio de sentidos socialmente construidos en una semiósfera digital que es Facebook, a partir de la publicación de fotografías históricas, ¿no? Así, muy acotado. Digamos, en ese sentido, pues hay una cruce entre temas de fotografía, memoria, imaginarios y espacios en la traza digital, es decir, en un rastro archivado, localizado y recuperado que puede ser el Facebook, ¿no? Y bueno, en algún momento trabajé con Instagram, después voy a explicar por qué lo dejé afuera, pero bueno, entonces la cuestión de la fotografía
los géneros discursivos tanto de la fotografía así como de los actos de comunicación que pueden existir en Facebook y que podríamos llamar también como géneros discursivos digitales diversos y su relación con el espacio, la memoria, los lugares de memoria y sobre todo cómo se da esta circulación de sentidos, memorias y bueno, ese es más o menos el panorama que aporta esta investigación. Bueno, ¿cómo vamos a hacer, cómo hicimos esta, digamos, reflexión categorial teórica? Se está proponiendo, se propuso un perfil epistemológico a partir de la noción de Bachelard de que cada objeto de estudio es muy singular y que, digamos, cada problema en específico debe tener un marco teórico, digamos, pues especial para ese tema de investigación. En este caso, desde la antropología semiótica y el sistema de tres cuerpos, es decir, en concebir estos eventos discursivos como el lenguaje, que en este caso son las publicaciones de Facebook, de fotos en Facebook, se relacionan con los sentidos socialmente, digamos, construidos de este espacio, que digamos el espacio central es el lago de Texcoco, y los sentidos los entendemos en esta investigación como memorias imaginarias, y digamos conforman un sistema semiótico. Recordemos, lo semiótico tiene que ver con los significados, con los signos, símbolos, digamos, esta categoría de sentidos abarca toda esa producción social de las significaciones en la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y también digamos, otro gran polo de este sistema de tres cuerpos, que es la sociedad, y nosotros lo planteamos como las coyunturas políticas y sociales, el contexto, ¿no? Bueno, desde la geografía crítica digamos, se aportan nociones de territorio, lugar, paisaje, en un diálogo entre geografía y semiótica. Recuperamos mucho los trabajos de Olga Labrenova y que habla del paisaje cultural que puede ser leído como un texto, de la importancia de los loquisímbolos, es decir, aquellos símbolos que están anclados a un espacio muy importantemente, y bueno, sobre todo la teoría cognitiva de la metáfora, es decir, cómo a través de la metáfora creamos estos significados sociales súper complejos, ¿no? Y bueno, ¿por qué estudiar, digamos, el lago de esta noción de semiósfera? Es una noción, digamos, que tiene su antecedente en un estudioso de la edofología, que es Bernatsky, que hablaba de la biosfera como esa interpolación de capas y relaciones entre la litosfera, hidrosfera y atmósfera, y él hablaba de una noósfera como esa etapa del desarrollo de la biosfera en la actividad racional del ser humano, ¿no? Por ahí, Bakhtin también hablaba de logósfera, aunque no he encontrado que, digamos, que hable y que la defina así, pero digamos en su teoría de la cultura, porque va más allá de la cuestión literaria, pues la proponen como estructuras únicas e interrumpibles de una totalidad abierta e inconclusa. Entonces, digamos, en este panorama, en estos entrecruces entre la antropología semiótica, la cuestión de los espacios, se propone esta noción que es la lagósfera, como el entendimiento de este espacio semiótico digital y que pone interés en las iconografías, es decir, las fotografías, los sentidos, las memorias y los imaginarios. Entonces, la lagosfera es un espacio de significación abierta, un entramado dinámico y flexible donde los sentidos y discursos y representaciones sobre el lago circulan, se transforman y se adaptan en función de las interacciones digitales. Y bueno, ayuda a comprender cómo las memorias del agua y del territorio se reconfiguran constantemente en el espacio sociodigital. Entonces, bueno, ¿cómo realizamos? Voy a ver mi cronómetro. Bien. ¿Cómo realizamos la investigación? A través de estas estrategias de recopilación de datos, principalmente la etnografía digital. Se hicieron entrevistas, hizo trabajo de archivo, un diario de campo, una reflexión autoetnográfica, muchos recorridos por la zona. Y bueno, con esto se obtuvo
muchísimos materiales, fotografías y mapas. Al principio también iba a ser de cartografía, entonces obtuvimos fotografías y mapas de archivos y fotografías y mapas en redes sociodigitales, Instagram y Facebook. Entonces, el acervo quedó así, fotografías de Facebook, muchísimas, mapas más. Bueno, entonces se desbordaba todo por todos lados, o sea, el estado del arte, la información que se obtuvo a través de las técnicas de estrategias ¿cómo se llama? Metodológicas. Entonces, bueno, eso fue un primer problema. Ahora voy a platicar un poco cómo la etnografía digital me fue ayudando a hacer estas delimitaciones, ¿no? Primero empezaron a surgir los sujetos que yo lo puedo entender muy al final de la investigación, con los que yo estaba trabajando. Bueno, en primerísimo lugar, el lago de Texcoco, que aparece como un sujeto presente, digamos, que es omnipresente, transversal y heterogéneo en la investigación. Después, en importancia, aquellos sujetos individuales o colectivos, páginas de Facebook que difunden fotografías del lago de Texcoco. Después, los fotógrafos o autores de las imágenes, y en tercer término, las personas que comentan las fotografías, ¿no? Bueno, a través de eso hice una subdivisión de sujetos y, digamos, estaban los centrales en la investigación, que empezaron a ser centrales, que son estas páginas de divulgación, y que llamaban mucho la atención las formas en que se nombraban, ¿no? Por ejemplo, Texcoco en el tiempo, Mi México Antiguo, o sea, esa noción del correlato espacial en su autodefinición como proyectos o como personas o colectividades que están difundiendo algo, pues fue muy importante, ¿no? O también haciéndonos referencias a cuestiones del archivo de la imagen, ¿no? Como Fototeca Chimalhuacán o Archivo del Transporte de la Ciudad de México. Después hubo páginas institucionales, páginas de organizaciones sociales, donde hay muchísimo material fotográfico del lago de Texcoco, comunidades de científicos, sobre todo vinculadas a la cuestión de las aves, ¿no? En Texcoco, de repente, las aves empezaron también a ser un sujeto muy importante, digamos, frente a este discurso que invisibilizaba el lago de Texcoco y su ecosistema, ¿no? Personas o colectivos que divulgaban algún servicio, fotógrafos de profesión, cartógrafos y habitantes, ¿no? Aquí en habitantes me quiero detener porque también son, digamos, habitantes que son muy parecidos a las páginas de divulgación, pero se nombran individualmente, pero tienen una actividad de difusión de fotografías históricas, mapas, etcétera, muy interesante, ¿no? Entonces, yo me empecé a quedar con el primer sujeto, que son páginas de difusión de memorias y habitantes, ¿no? Bueno, a partir de eso también hice todo un vaciado de quiénes eran las personas autoras de las fotografías, y bueno, un panorama súper complejo. Digamos, es una cuestión que hay que hacer, esta historia de la fotografía del lago de Texcoco, que empieza con antropólogos, arqueólogos, médicos, geógrafos, incluso fotógrafos turísticos, ingenieros, etcétera, ¿no? Bueno, hice también la georreferenciación de las imágenes, digamos, para darme, a partir de aquí empezó a surgir el lago como un espacio diferenciado, y digamos también las miradas de ellos y las épocas muy, muy diferenciadas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se hizo como este vaciado a forma de mapeo, digamos, esta sería la semiósfera. Ay, alguien me está hablando. De sentidos, ¿no? Es decir, centrados en las temáticas: defensa de la tierra, la producción lacustre, que pudiera ser recolectores, pescadores, recolección de sal, caza, y bueno, una parte muy importante, todas las obras hidráulicas vinculadas al lago, la urbanización, aeropuertos, paisajes, digamos, un panorama súper complejo. Y digamos, a partir de que hice, bueno, como sabemos, en la investigación no es que todo se haya dado así linealmente, es un ir y venir. Este fue uno de los resultados, que fue una propuesta de regionalización de las evocaciones, es decir, a partir de cómo nombraban los que presentaban las fotografías, lo que la fotografía decía y lo que la gente comentaba, se hizo una regionalización
de las evocaciones lacustres. Primero en un nodo lacustre, que sería ahí el rojito, digamos, lo que actualmente está protegido como área natural. Luego un nodo colindante, que hay, digamos, una parte muy urbanizada del lado de Catepec, Aragones, Achimalhuacán, y una menos urbanizada como Texcoco, Acolman, etcétera, ¿no? Y nodos de influencia, digamos, un poquito más lejos, pero hasta ahí, desde ahí se está nombrando el lago, por ejemplo, en Venustiano Carranza, en Iztapalapa, en la alcaldía Iztacalco, y bueno, un nodo montañoso que yo lo veo como un régimen de visualidades desde, digamos, desde donde, si uno se para en el lago, se ve todo esta cuenca de México y los sistemas montañosos como la Sierra de las Cruces, Chichinautzin, etcétera, ¿no? Y bueno, con todo esto decidí quedarme, bueno, hice este vaciado temático de macrotemas y después los conjunté en tres, ¿no? El lago como recurso, el lago como paisaje, el lago como proyecto de urbanización, vinculándome a una práctica digital que tenía que ver con la presentación de una fotografía histórica, la fotografía histórica y los comentarios. Todo lo demás lo dejé afuera, porque si no iba a ser desbordante el trabajo y al final me quedé con 33 joyas semióticas, como estas materiales que en su interior tienen toda esta riqueza de sentidos y complejidades y contradicciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue como de todo ese trabajo que se hizo en la etnografía digital, ayudó a llegar a esto, ¿no? Sin eso no hubiera sido imposible. Y entonces, digamos, mi unidad de análisis principal empezó a ser la publicación de Facebook como un discurso multimodal que combina discursos gráficos como la fotografía, memes, emoticones, este, y bueno, digamos, el eje articulador es el de los sentidos, es decir, temático, el lago como recurso, el lago como paisaje, pero digamos, ahí se empieza a complejizar. Entonces, se proponen 4 niveles de análisis de estas imágenes, que es el icónico, centrado en la imagen, sus autorías, geolocalización, el discursivo en qué página está publicando esta imagen, en qué contexto, cómo se autodefine esta persona, cómo describe a la fotografía, un nivel evocativo que es, digamos, todo el diálogo que genera con seguidores, que ahí está la riqueza de la investigación desde mi perspectiva y en el análisis icónico, y bueno, uno intertextual, que es ya todo revuelto, o sea, cómo se empiezan a dar estos sentidos de manera caótica, muy compleja y que, bueno, la tesis intenta organizarla. Entonces, bueno, ya hablando de los resultados, digamos, quise centrarme más en esta parte metodológica y teórica en esta presentación para mi disertación doctoral, pero bueno, voy a enseñar estos resultados respecto a los sentidos lacustres, ¿no? En un primer momento, el lago como recurso, hay una serie de publicaciones de fotografías que, digamos, en el centro están los pescadores y los recolectores de organismos acuáticos, que bueno, ahí podemos ver también grandes diacronías, es decir, cómo desde el mapa de Uppsala de 1955 se están registrando esta herramienta que es una red de pescar y cómo, si vemos ahí en el transcurso del tiempo, en 2021, del lado derecho abajo está el señor Rafael Villanueva, pues recolectando todavía organismos acuáticos, ¿no? Otro gran sentido es la caza de patos en fotografías, digamos, principalmente de antropólogos, y vemos cómo la gente empieza a compartir fotografías con recetas, formas en que se vendía, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una intertextualidad muy importante, ese grabado de O'Higgins, digamos, sobre este cazador de aves, ¿no? Otro gran sentido, digamos, los salineros y estos paisajes sódicos del lago de Texcoco que son muy impresionantes. Ahí, bueno, comparamos con 2 fotografías que no encontramos en la red, una de los hermanos Mayo y otra de Manuel Álvarez Bravo, y digamos de cómo se construye también toda esta narrativa sobre los últimos salineros de Nexquipaya que no tengo, pero bueno, ahí en los comentarios, pues todavía el nieto o el hijo del señor Maximiliano, pues siguen ahí produciendo sal, ¿no?
Y bueno, memorias riquísimas. Ahí tenemos dos testimonios del fotógrafo atenquense Jorge Oliveros, que murió en pandemia, y digamos que el Facebook se vuelve como una herramienta para acceder a estos testimonios. En este sentido, pues hay evocaciones sobre las movilidades, sobre las leyendas y mitos de ojos de agua, paisajes rurales, los jardines de Nezahualcóyotl que aún existen y que por cierto estamos peleando por uno en Texcoco, que quieren ponerle un centro comercial arriba. La presencia de puertos, los recuerdos sobre el nivel del agua, recetas, formas de vestir, formas de producir. En otro de los sentidos, el lago como paisaje, pues el lago empieza a ser digamos, el centro de la imagen. En las otras imágenes son las personas. En este, el lago es el centro, y bueno, aquí se da un panorama desde varios cerros. O sea, se puede ver el lago desde varios lugares ¿cómo se llama? De la Cuenca de México. El lago desde Abuelo de Pájaro, que también es muy impresionante cómo estas fotografías documentan el crecimiento urbano y cómo le fue ganando la ciudad terreno al lago. Algunos diálogos, por ejemplo, con esta fotografía de Ola Penes de los 30 con la de Bob Schwaldig del 68, de estos paisajes óricos del lago de Texcoco. Y bueno, una visión artística al lago de Texcoco en la mirada de Manuel Álvarez Bravo y de Antonio Reynoso, y que justo están, digamos, hablando de esta lodos, polvosidad del lago de Texcoco, y que digamos era muy común que la Ciudad de México se llenara de estas partículas que venían del lago de Texcoco. Y bueno, en la foto de la izquierda se ve ahí la fotografía de Rodrigo Moya, ¿no? Como estas intertextualidades temáticas. Y por ejemplo, alguien dice, ahora entiendo el porqué de decirle Nezahualpolvo o Nezahuallodo, según la temporada de lluvias. En época de calor y viento se hacían unas polvaderas tremendas, y en época de lluvia se hacía un lodazal espeluznante. Ay, Dios mío, ya me puse nerviosa. Y bueno, memorias también impresionantes. Por ejemplo, ahí Avi Guzmán habla de esta historia de la Ciénaga de San Juan, de cómo llevaron el agua desde la termoeléctrica y cómo todavía había renacuajos, ajolotes, los montes de carbonato de calcio. Este es un comentario, una publicación en Ecos de Aragón. Y bueno, sobre todo, pues sobresalen los recuerdos nostálgicos de pérdida, memorias de fauna. Digamos, hay un fuerte anclaje de los cerros. Toda la gente dice, ay, yo por ese cerro pasaba. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, en el último sentido, el lago como proyecto de urbanización, tenemos esta digamos, explosión de sentidos respecto a las obras hidráulicas, de cómo se fueron haciendo pues estas albarradas en la foto de la izquierda, después la construcción el gran canal del desagüe. Creo que sí, sí, ese, perdón. En la foto de abajo, digamos, como intertextualidad, ¿no? En la red de Casasola, un bordo, perdón, un canal al interior del lago de Texcoco. Estas imágenes, ¿no? De cómo los tubos en esa empiezan a ser parte del paisaje, y las formas de vivir, digamos, esas obras hidráulicas, que es muy, muy presente aún en Chimalhuacán y en esa región, ¿no? Bueno, otro sentido muy presente, muy ligado al lago de Texcoco, pues son los aeropuertos y los aviones. Ahí se tiene la primer central aérea. Y bueno, ahí al fondo, si se fijan, por el volcán La Caldera está el lago Texcoco. El accidente donde murió Lazo de la SCOP, digamos como ese suceso pues muy paradigmático de la historia del lago de Texcoco, como lo absorbió el que quería atravesar con carreteras. Bueno, también las vialidades, cómo fueron cercando por ejemplo, la de arriba es el Camino Real a Pachuca, y la de abajo la Zaragoza, digamos al norte del lago y al sur, cómo fueron cercando este espacio. Y bueno, creo que el lugar más bonito de la investigación, digamos yo en mi visión quizá idílica, quería buscar el lago en Texcoco, en lo rural, y pues encontré el lago en lo urbano,
en las formas de habitar, en las cosas que digamos, en todo el esfuerzo que esa población hizo para pues lograr vivir en ese espacio sumamente difícil de vivir, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo está la orilla de Aragón, La Paz, con la Caldera, ese es un cerro muy vinculado también a los imaginarios sobre el lago, la Sosa Texcoco y toda la construcción que se hizo ahí de, bueno, de las Américas y toda la urbanización. Entonces, digamos que los sentidos lacustres no son estáticos y digamos que ayudan, la semiósfera, la lagósfera ayuda a entender las formas en que la sociedad construye, recuerda y defiende su territorio. La fotografía es un detonante de memorias. Las fotografías en Facebook empiezan a ser repositorios editorializados, archivos vivos, museos digitales, por así decirlo. Em, eh, y bueno, ahí yo les traía las conclusiones en cuanto a las iconografías, memorias, y bueno, estoy haciendo una propuesta más de difusión de cartografía sobre las memorias. Quería mostrarles como, digamos, como documentos que van a servir para pues reivindicar la historia de nuestros cuerpos de agua, ¿no? El lago, pero también los ríos. Y bueno, no sé si pudiera pararme aquí en los imaginarios, creo que también es uno de los grandes aportes de la investigación, en donde también se enmarcan las memorias y los sentidos, ¿no? Entonces, el lago surge como un espacio de memoria y transformación, como un lugar de la nostalgia frente a la pérdida, como un lugar de exploración infantil, como un lugar donde hay un vínculo muy fuerte con los símbolos patrios y digamos esa cuestión que surge de que ya es un espacio que ya no existe. Hay una perspectiva higienista que lo nombra desde su ser lodoso, polvoso, fangoso. Hay también un imaginario negacionista que dice que no existe. En los imaginarios urbanos, bueno, hay tanto positivos y negativos, incluso los utópicos, ¿no? Y bueno, ahí está el agua de Texcoco. Existe. Gobierno de México.